El almirante Yuan Kim observaba a través del grueso cristal del centro de mando. Bajo él, la Tierra agonizaba. El planeta que había sido el hogar de 12.000 millones de personas ahora quemadas bajo fuego alienígena. Ciudades que habían durante miles de años no fueron más que cenizas y metal fundido. Las naves Vortex flotaban en el espacio como gigantescas arañas de metal. Llevaban allí 6 meses, matando lentamente a todo lo que vivía en la Tierra. Sus armas disparaban rayos de energía pura que convertían montañas en vidrio y océanos en vapor. Los extraterrestres no querían hablar, no querían hacer tratos. Solo querían que murieran humanos. Almirante, tenemos quizás 2 horas antes de que terminen. Atacando a los asesinos de planetas, dijo el comandante Dong Su Park. Su voz era tranquila, pero sus manos temblaban mientras sostenía el informes. Los generadores de escudos están fallando. Ya no podemos detenerlos. Juan asintió lentamente. Sabía que este día llegaría. El Borak había sido muy. Tenían claros sus planes. Querían los metales y cristales raros de la Tierra, que se encontraban en las profundidades del subsuelo. Los humanos eran simplemente, para ellos, animales como ratas o insectos, cosas que debían quitar para poder excavar. Muy abajo, en el subsuelo, ciudad de Neosul, el capitán So Young Park corrió por los estrechos túneles. Detrás ella, 50.000 personas la siguieron en una larga fila. Estos eran los últimos civiles en la Tierra. Todos los demás ya estaban muertos o había escapado en los barcos anteriores. «¡Muévanse más rápido!», gritó. El transporte del barco está esperando, pero no puede esperar mucho tiempo. Su hermano menor, Tamán, ayudó a cargar a una anciana que no podía caminar rápido. «Hermana, ¿de verdad lograremos salir?», preguntó. So Young no respondió. No podía decirle que el barco de transporte fue construido para 20.000 personas, no para 50.000. No podía decirlo. Le dijo que muchos morirían incluso si escapaban de la Tierra. Los Borak cazaban humanos por todo el espacio. Ahora no había ningún lugar seguro a donde ir. En su laboratorio secreto en las profundidades de las montañas del Himalaya, el Dr. Hong Wu Lee trabajó desesperadamente en su investigación. Durante meses, había estado estudiando toda la información sobre los Borak que los humanos habían encontrado. Lo que descubrió le heló la sangre. Los extraterrestres ya lo habían hecho antes. No solo 1 o 2 veces, sino 17 veces. 17 veces diferentes. La especie había sido completamente exterminada. Los Borak encontrarían un planeta con vida inteligente y valiosos recursos. Estudiarían la especie durante unos años. Luego vendrían con sus flotas y matarían a todos. Cada vez que usarían el mismo método. Primero destruirían todas las fuerzas militares. Luego quemarían lentamente las ciudades y granjas. Finalmente, usarían sus armas destructoras de planetas para destruir el mundo y extraer lo que querían de las piezas. «No son conquistadores», dijo el Dr. Lee a su asistente. «Son agricultores y nosotros somos la maleza que arrancan antes de plantar sus cultivos». La computadora mostró los datos que había recopilado. Los Borak tenían registros perfectos de todas las especies que habían destruido. Conservaban videos y muestras como si fueran una colección de museo. Los humanos ocupaban el puesto número 18 en su lista. Sobre la órbita de la Tierra, el comandante Jin Ho Choi estaba sentado en su pequeña nave de mando. A su alrededor, otras 200 naves aguardaban en la oscuridad. Estas naves eran especiales. Habían sido construidas en secreto utilizando tecnología que el Borjak no pudo detectar. Cada nave podía transportar 1.000 personas y tenía todo lo necesario para sobrevivir en el espacio durante años. «Todas las naves se reportan listas», dijo su oficial de comunicaciones. «La red Ghostwire está en línea». El cable fantasma era el arma secreta más poderosa de la humanidad. No era un arma que pudiera destruir naves o planetas. Era una forma de que todas las naves humanas se comunicaran entre sí al instante, sin importar cuán lejos estuvieran en espacio. Los Borak no sabían que existía. Shingo miró al pequeño pantalla que mostraba la Tierra. Pronto su mundo natal desaparecería para siempre. Pero los 200 las naves llevarían a los supervivientes de la humanidad, su conocimiento y sus recuerdos a las estrellas. Y lo más importante, llevar la ira de la humanidad. «Iniciar el protocolo del éxodo», dijo. Ellas naves encendieron sus motores y comenzaron a alejarse de la Tierra. Cada nave tomó una dirección diferente.
Algunas se dirigieron hacia los planetas exteriores, otros apuntaban a estrellas distantes. El Borak no pudo persigarlos a todos. En la Tierra, la última nave de transporte despegó de Neo Soul. Así que Young Park se paró en el puente y vio cómo su casa desaparecía. El barco estaba increíblemente lleno. Gente se sentaron en el suelo y se quedaron de pie en los pasillos. Los niños lloraban por sus padres. Los ancianos rezaban a sus dioses. ¿Aguantarán los motores?, preguntó Timaine. Tienen que hacerlo, dijo Young. Respondió. Ella no le dijo que los motores ya estaban trabajando demasiado. No le dijo que podrían explotar antes de llegar al punto de encuentro en el espacio. De vuelta en la órbita mutestación, el almirante Yuan Kim recibió informes de todos los barcos de escape. La mayoría habían logrado escapar de la Tierra sanos y salvos. Algunos fueron capturados y destruidos por las naves de patrulla Borak, pero la mayoría, los supervivientes de la humanidad, se dirigían ahora a la oscuridad entre las estrellas. Admir, los destructores de planetas están completamente cargados, informó el comandante Park. Apuntan a las ciudades principales. Yuan asintió. Había decidido quedarse atrás, con una pequeña tripulación para operar las estaciones de defensa hasta el final. No fue porque pudieran ganar, fue porque alguien tenía que presenciar lo que sucedió después. Alguien tenía que grabarlo y enviar la verdad a todas las naves de escape. Comience a grabar, dijo. Todas las frecuencias, asegúrense de que cada nave humana recibe esta transmisión. El primer rayo asesino de planetas impactó el área donde una vez estuvo Nueva York. La energía era tan poderosa que atravesó el planeta y salió por el otro lado. Aparecieron grietas en continentes enteros. Los océanos comenzaron a evaporarse en el espacio. El Dr. Haiwu Lee sintió la montaña tembló alrededor de su laboratorio. Cayeron rocas del techo. Las pantallas de las computadoras parpadearon y se apagaron. Tomó el dispositivo de almacenamiento de datos que contenía toda su investigación sobre los Borak y sus víctimas anteriores. Si algún humano sobrevive, se dijo a sí mismo, necesitarán saber qué son realmente estos monstruos. El segundo rayo asesino de planetas golpeó el lado opuesto de Tierra. El planeta comenzó a desintegrarse como un huevo con grietas en la cáscara. Trozos de continentes se desplazaron, lejos el uno del otro. El núcleo del planeta brillaba como un pequeño sol. El almirante J1 Kim habló por la grabadora mientras su estación se sacudía y giraba a su alrededor. Les habla el almirante Kim de la Tierra Fuerza de Defensa. Transmisión final. La Tierra ha desaparecido. 12.000 millones de nuestros habitantes están muertos. Los Borak nos lo han arrebatado todo. Hizo una pausa al oír otra explosión. Sacudió la estación. A través de la ventana, pudo ver cómo la Tierra se desmoronaba pieza por pieza. A todos los supervivientes humanos que escuchan a este mensaje, recuerda lo que nos hicieron. Recuerda a nuestros muertos. El Borakrin que han ganado. Pero se equivocan. Seguimos vivos. Seguimos siendo humanos. Y algún día les haremos pagar por lo que nos quitaron. El tercer planeta. Un rayo asesino impactó el núcleo de la Tierra. El planeta explotó en un destello de luz visible desde otras estrellas. Sistemas. Donde antes estaba la Tierra, ahora solo había una nube de gas caliente y roca fragmentada en expansión. El mensaje del almirante Kim llegó a todas las naves de escape a través de la red de cables fantasma. En cada nave, los humanos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y escucharon. Los niños se enteraron de la muerte de su mundo natal. Los adultos lloraron por amigos y familiares que habían fallecido. Pero bajo la tristeza, algo más empezó a crecer. Así, la joven Park se encontraba en su abarrotado barco de transporte y escuchó las últimas palabras del almirante. A su alrededor, 50.000 refugiados guardaron silencio. Incluso los bebés habían dejado de llorar. «Hermana», susurró Tamin, «¿qué hacemos ahora?» Entonces Yang miró las estrellas. En algún lugar de esa oscuridad, los Borak ya planeaban su próximo ataque. Cazarían todas las naves humanas que pudieran encontrar. Intentarían terminar lo que empezaron. Ahora sobrevivimos, dijo, y luego, aprender. Y luego hacemos que se arrepientan de haber oído hablar de la humanidad. A través del espacio, 200 naves humanas transportaron los últimos miembros de su especie lejos del cementerio, que una vez fue la Tierra. No tenían un hogar al que regresar un lugar seguro donde esconderse, nada más que ira y ganas de vivir.
Los Borak habían cometido un error. Creyeron que habían matado a la humanidad. En cambio, habían creado algo mucho más peligroso. Habían creado una especie sin nada que perder y todo que recordar. En la oscuridad entre las estrellas, la humanidad comenzó a planear su venganza. Habían pasado 15 años desde que la Tierra murió. Los humanos que sobrevivieron habían cambiado. Ahora eran más duros, más fríos. Vivir en naves espaciales y colonias ocultas los había hecho diferentes de las personas que alguna vez caminaron sobre la hierba verde y respiró limpio. La almirante del aire So-Young Park se encontraba en el puente de su buque insignia y observó el sistema Kepler 442. Este era el nuevo hogar de la humanidad, aunque no se parecía en nada al anterior. En lugar de ciudades en un planeta, habían construido su colonia dentro de antiguos cargueros y estaciones mineras. Todo era metal y luz artificial, pero estaba oculto. Y eso lo hizo seguro. Informe de estado, le dijo al ingeniero Dong Hun-Yun. Nosotros ahora tenemos 47 barcos conectados a la estación principal, respondió Dong Hun. Comida, la producción está al 90% de lo que necesitamos. La fabricación de armas va adelantada, pero almirante aún estamos... Faltaban demasiados suministros básicos, así que Young asintió. Siempre era lo mismo. Problema. Tenían la gente y la ira para luchar contra los Borak, pero carecían de los recursos para construir una organización adecuada. Flota de guerra. Todo tuvo que ser robado o rescatado de mundos abandonados. Al otro lado de la estación, el especialista táctico Yun Jinam entrenó a un grupo de jóvenes humanos en combate. Estos niños habían nacido después de la muerte de la Tierra. Nunca habían visto un cielo azul ni sentido la lluvia. Sus rostros, lo único que conocían era el interior de las naves espaciales y la necesidad de luchar contra extraterrestres que los querían muertos. Recuerden, Junji les dijo a sus estudiantes, los Borak son más grandes y más fuertes que humanos, pero no son más inteligentes. Piensan como una máquina, siempre siguiendo los mismos patrones. Esa es su debilidad. Una de las estudiantes, una niña de apenas 16 años, levantó la mano. Maestro Nam, ¿por qué no buscamos un planeta lejano y nos escondemos allí? ¿Por qué luchamos contra ellos? El rostro de Yunji se ensombreció. Porque esconderse no basta. Los Borak nunca dejarán de cazarnos. Mataron a nuestras familias. Destruyeron nuestro mundo. Algunas cosas no se pueden perdonar. En otra parte de la galaxia, el capitán Myung lideró la flota de inteligencia de la humanidad. Estas naves eran pequeñas y rápidas, diseñado para espiar las comunicaciones y movimientos de Borak. Durante años, habían estado aprendiendo todo lo posible sobre su enemigo. Capitán, hemos interceptado otra transmisión de datos, informó su oficial de comunicaciones. Contiene información sobre la estructura colectiva. Myung estudió los datos en su pantalla. Lo que vio, su odio hacia los extraterrestres aún más. El colectivo Borak no era solo una especie. Eran 12 razas alienígenas diferentes trabajando juntas con los Borak originales como líderes. Las otras especies creían que fueron socios en la construcción de un gran imperio galáctico. No sabían que en realidad eran solo herramientas para usar, y luego desechado. Los Borak tenían archivos que mostraban sus planes para eventualmente eliminar a sus aliados cuando ya no los necesitaban. Tontos, susurró Myung. Ayudaron a los Borak a matar a otras especies sin saber que serían los siguientes. Mientras tanto, la doctora Huan Xin trabajaba en su laboratorio que estudia tecnología Vortak capturada. Había sido alumna del Dr. Lee antes de que la Tierra muriera, y ahora continuó su investigación. Lo que encontró le dio esperanza y disgusto a la vez. Los Borak se habían transformado con biología artificial para convertirse en guerreros perfectos. Eran más fuertes, más rápidos y más agresivos que sus criaturas naturales. Forma. Pero este cambio había creado una debilidad. Sus cuerpos mejorados necesitaban una proteína especial para sobrevivir. Sin ella, morirían en cuestión de semanas. Interesante, le dijo el Dr. Shin asistente. Se volvieron dependientes de la biología que solo pueden obtener de ciertas especies, incluidos los humanos. Esto explicaba por qué los Borak llevaban registros detallados de cada especie que destruían. Necesitaban cosechar materiales biológicos antes de aniquilar a sus víctimas.
Los humanos no solo estaban en la forma de operar la minería, también eran una fuente de alimento para los cuerpos artificiales de los extraterrestres. Lejos, en el vacío, en el espacio entre las estrellas, el comandante Yong-Suo lideró lo que los humanos llamaban la flota fantasma. Se trataba de naves que habían sobrevivido apagándose por completo después de la destrucción de la Tierra. Durante años, habían vagado por el espacio como metal muerto, con sus tripulaciones en hibernación para ahorrar recursos. Ahora estaban despiertos y activos, pero habían aprendido a vivir como carroñeros. La gente del joven Su era expertos en encontrar y desmontar los restos de civilizaciones destruidas. Podían fabricar armas y suministros. De casi nada. Comandante, hemos encontrado otro sistema de cementerio, informó su jefe de salvamento. Parece que el Borak impactó este lugar hace unos 8 años. La especie se llamaba Delani. Yong-Su estudió el informe. El Delani había sido criaturas acuáticas que viven en grandes ciudades oceánicas en su mundo acuático. Los Borch habían evaporado sus mares y dejado el planeta como una bola de roca seca y agrietada. Millones de seres parecidos a peces habían murió gritando, mientras su mundo se convertía en desierto. ¿Algún rescate útil?, preguntó Yong-Su. Sus procesadores cuánticos son intacto. Podríamos usarlos para las computadoras de nuestra nave. También encontramos algunos de sus registros históricos. Yong-Su asintió. Toma todo lo útil y copia sus registros. Necesitamos aprender de cada uno especies que Borak exterminó. Así sobrevivió la humanidad. Ahora escogieron a través de los huesos de civilizaciones muertas, aprendiendo de los errores de otros. Cada especie destruida les enseñó algo nuevo sobre cómo los Borak luchaban y mataban. De vuelta en la colonia principal, el almirante So Young Park recibió informes de todas las flotas humanas a través de la red Ghostwire. Las noticias eran bueno y malo. La humanidad se fortalecía, pero también los Borak. Almirante la capitana Song informa que el colectivo se está preparando para atacar a 2 especies más, dijo su oficial de comunicaciones. Delani en el sistema Kepler 186 y algo llamado resonante en el región de Vega. So Young sintió un momento de tristeza por los alienígenas condenados. Sabía exactamente qué les iba a pasar. Los Borak pasarían meses estudiando los objetivos, aprendiendo sus debilidades. Luego vendrían las naves, el bombardeo y finalmente, los destructores de planetas. ¿Debemos advertirles?, lo preguntó el comandante Jin Ho Choi, quien se había convertido en uno de sus asesores. La pregunta flotaba en el aire como veneno. So Young miró a sus oficiales alrededor de la sala. Esta gente había perdido todo a los Borak, a sus familias, a sus hogares, a todo su mundo. Ahora tuvieron la oportunidad de salvar a otras especies del mismo destino, pero advertir a la resonancia de la Niana revelaría que los humanos seguían vivos y observando. Esto les indicaría a los Borak que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas. Pondría en riesgo a todos los supervivientes humanos. Votamos, dijo Young finalmente. Todos los oficiales superiores. Nos rebelamos para salvar a estos extraterrestres o permanecer ocultos y aprender de sus muertes. El debate se prolongó durante horas. Algunos los oficiales argumentaron que salvar a otras especies era lo correcto. Otros dijeron que la supervivencia de la humanidad era más importante que las vidas extraterrestres. Al final, la votación fue reñida. La venganza le ganó a la misericordia por solo 3 votos. Observamos y aprender. So Young anunció. Grabaremos todo lo que los Borak les hagan a estas especies. Estudiaremos sus tácticas y armas, y usaremos ese conocimiento para destruirlas más adelante. Algunos oficiales parecían incómodos con la decisión, pero la mayoría asintió con la cabeza. Habían intentado ser amables y la Tierra estaba en paz. No les había traído más que muerte y destrucción. El capitán Miang Song recibió las órdenes y posicionó sus naves espías para vigilar los próximos ataques. Le daba asco dejar morir a alienígenas inocentes, pero entendía la lógica. La humanidad aún era demasiado débil para luchar directamente contra el colectivo. Necesitaban todas las ventajas posibles que pudieran conseguir. Durante el año siguiente, los humanos observaron en silencio cómo los Borak destruían tanto a los Delani como a los Resonante. Los alienígenas acuáticos lucharon con valentía, pero fueron inútiles mientras sus océanos se evaporaban. Los cristales. Resonant intentó negociar y rendirse,
pero los Borak los mataron de todos modos. El doctor Juan Shin estudió grabaciones de ambos ataques. Los Borak son eficientes, ella. Se lo informaron al almirante Park. Siempre usan las mismas tácticas. Primero destruyen todas las defensas espaciales. Luego, centros de población objetivo. Finalmente, recolectan materiales biológicos antes de usar destructores de planetas. ¿Alguna debilidad? Le pregunté a So Young. Varios. Siempre atacan con las mismas formaciones de barcos. Sus frecuencias de comunicación son predecibles. Y lo más importante, se vuelven demasiado confiados. No esperan una fuerte resistencia tras la primera fase del ataque. Así Young sonrió por primera vez en meses. Entonces les daremos algo que no esperan. Las flotas humanas comenzaron a cambiar su estrategia. En lugar de simplemente esconderse y huir, comenzaron a prepararse para la guerra. El ingeniero Dong Hun-yun trabajó en nuevos diseños de naves que utilizaban tecnología Borak contra ellos. El especialista táctico Yoon Jin Nam desarrolló técnicas de combate basadas en las debilidades de los alienígenas. Y lo más importante, el Dr. Shin comenzó a trabajar en armas biológicas que podrían atacar la mejora artificial de Borax. Si tenía razón debido a su dependencia de las proteínas, podría crear algo que los mataría desde dentro. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que pueden luchar contra ellos directamente? ¿Tan joven?, preguntó su personal superior. 5 años más. Mínimo, respondió Jingo. Necesitamos más barcos, más armas y más gente entrenada para el combate. Luego esperaremos 5 más años, dijo Young. Pero cuando ataquemos no será para defender nosotros mismos. Será para hacerles pagar por lo que le hicieron a la Tierra. La humanidad, los supervivientes habían tomado su decisión. Podrían haber intentado contactar con otras especies y forjar alianzas. Se han centrado en encontrar un lugar seguro para reconstruir su civilización en paz. En cambio, eligieron convertirse en algo la galaxia nunca antes había visto. Eligieron convertirse en una especie dedicada por completo a la venganza. En la oscuridad entre las estrellas, la humanidad, 25 años después de que la Tierra muriera, la humanidad se convirtieron en algo que sus antepasados no reconocerían. Vivían en la oscuridad entre las estrellas como fantasmas, atacando sin previo aviso y desapareciendo antes de que sus enemigos pudieran contraatacar. El general J. Humbeck se encontraba en el centro de mando de la flota de guerra humana. A su alrededor 400 naves esperaban a la sombra de un luna muerta. Estas no eran las naves de carga ni los transportes que habían traído a los supervivientes de la Tierra. Estas eran naves de guerra construidas con tecnología alienígena rescatada y la ira humana. General, el informe del Escuadrón Espectro está listo, dijo su oficial táctico. El almirante Han está en posición cerca del depósito de suministros de Borak. Jun asintió. Los humanos habían aprendido a luchar como ninguna especie antes que ellos. No tenían un planeta natal que defender, ni civiles que proteger, ni infraestructura. Mantener. Eran una fuerza militar que existía únicamente para matar a sus enemigos. La almirante Sububin Han observaba su objetivo a través de los sensores de su nave insignia. Debajo de ella un enorme suministro de Vortak. La estación orbitaba un gigante gaseoso. Cientos de naves de carga iban y venían, transportando recursos para apoyar la maquinaria de guerra colectiva. A todas las naves, les habla la almirante Han. Habló por su sistema de comunicación. Recuerden, somos asteroides hasta el momento del impacto. Mantengan la formación y esperen mi señal. Su escuadrón espectro consistía en 30 naves que habían sido modificadas para parecerse a rocas espaciales. Sus alas estaban cubiertas con piedra falsa y hielo. Sus motores no producían gases de escape visibles. Para los sensores Borax, no parecían más que escombros flotando a través del sistema. En la estación de suministro, los trabajadores de Borak cargaron contenedores con materiales biológicos recolectados de su última especie víctima. No tenían idea de que 30 naves de guerra humanas estaban lentamente flotando hacia ellos, escondido entre asteroides reales. Distancia al objetivo: 50.000 kilómetros según informes oficial de navegación de Hans. Mantenga el rumbo y la velocidad, respondió Han. No. Potencia tus armas hasta que yo te lo ordene. Esta era la nueva forma en que los humanos luchaban. Habían aprendido paciencia de años de escondite. Podían esperar horas o incluso días para conseguir la foto perfecta.
El Borak, mientras tanto, había crecido perezoso tras siglos de victorias fáciles. El Dr. Wan Sik Cho trabajaba en su móvil laboratorio a bordo de una de las naves de apoyo de la flota. A su alrededor, frascos con líquidos de diferentes colores se encontraban cuidadosamente, filas. Cada una contenía un arma biológica diferente diseñada para matar a Borak o a sus aliados. Su mayor éxito era un virus que atacaba las proteínas artificiales que los Borak necesitaban para sobrevivir. Una vez infectado un guerrero Borak, se debilitan y mueren en cuestión de días. Mejor aún, el virus se propagó a través de sus sistemas de comunicación, saltando de una nave a otra, para enviar a través de sus redes informáticas biológicas. «Doctor, ¿cuántas dosis tenemos listas?», preguntó su asistente. «Suficiente para contaminar 3 flotas Borak», respondió. «Pero necesitamos acercarse lo suficiente para inyectarlo en sus sistemas. Eso significa capturar una de sus naves intacta». Mientras tanto, el capitán In Jong Kang lideró el arma más nueva de la humanidad, la División de Operaciones Psicológicas. Los barcos no llevaban armas ni bombas. En cambio, llevaban cámaras, computadoras y la evidencia recopilada de las atrocidades de Borak. Comienza la transmisión en todos los colectivos por frecuencias. Inong ordenó a su equipo de comunicaciones: dejen que sus aliados vean qué les pasó realmente a los Delani en el espacio Borak. La especie alienígena que servía al colectivo recibió una transmisión inesperada. Mostró imágenes de niños de Delani siendo extirpados para obtener su información biológica materiales. Mostraba a los científicos de Borak experimentando con prisioneros vivos. Mostró el momento en que los destructores de planetas convirtieron el mundo oceánico en una bola de vapor y roca. Esto es lo que... Tus socios le hacen esto a las especies inteligentes, dijo la voz humana en la grabación. Hoy fue el Delani, mañana serás tú. Algunos de los colectivos, las especies clientes, comenzaron a hacerse preguntas. ¿Por qué nunca se les había permitido reunirse con las especies conquistadas? ¿Por qué? ¿Borak siempre se encarga de la integración de nuevos mundos solo? ¿Por qué su propio hogar? ¿Sistemas que de repente son escaneados por naves de reconocimiento Borak? De vuelta cerca del depósito de suministros, el almirante Han, el escuadrón estaba casi en posición. Los asteroides falsos se habían acercado lo suficiente como para ver a los trabajadores Borak a través de ellos. Las ventanas de la estación. Todas las naves activan sus armas, susurró Han en su comunicador. Apunten a la estación. El núcleo del reactor y la matriz de comunicaciones disparan a mi señal. Las 30 naves cobraron vida de repente. Sus asteroides camuflan cayó para revelar elegantes naves de guerra humanas, repletas de armas alienígenas. Rayos de energía y misiles volaron hacia la estación de suministro antes de que los Vortax supieran siquiera que estaban siendo atacados. Los escudos de la estación fallaron en cuestión de segundos. Su sistema de comunicaciones explotó en una lluvia de chispas y metal. El núcleo de su reactor se volvió crítico y comenzó a sobrecarga. Todos los buques de carga están intentando huir, informó el oficial táctico de Han. ¿Los perseguimos? Negativo, respondió Han. Que corran. Quiero que informen de lo que ocurrió aquí. Esto fue parte de la estrategia humana. Ya no intentaron ocultar sus ataques, Vortak quería saber que los humanos seguían vivos y luchando. Querían que sus enemigos tuvieran miedo. La estación de suministros explotó en una bola de fuego que iluminó al gigante gaseoso que se encontraba debajo. Cientos de Borak, los trabajadores, murieron instantáneamente. Se destruyeron suministros y materiales biológicos que valían meses. En cuestión de horas, la noticia de el ataque llegó al alto mando de Borak. Por primera vez en su historia, una de sus principales instalaciones había sido completamente destruida por una fuerza enemiga. Imposible, dijo el alto comandante Bextul a sus subordinados. Los humanos fueron eliminados hace 25 años. Nosotros destruimos su mundo natal nosotros mismos. Los patrones de ataque coinciden con las tácticas humanas, respondió su inteligencia oficial. Utilizaron tecnología furtiva y coordinaron ataques como los defensa de la Tierra. Bextul estudió los informes del ataque. Los humanos habían aparecido de la nada.
atacados con una eficacia devastadora, y desapareció sin dejar rastro. Era exactamente el tipo de guerra de guerrillas que los humanos habían usado en sus últimos días en la Tierra. Comiencen patrullajes en el espacio profundo, ordenó. Encuentren a esos supervivientes humanos y eliminarlos a todos esta vez. Pero encontrar a los humanos fue como intentar atrapar sombras. La flota del general Buck ya se había trasladado a otro sistema estelar. Usaban el mismo sigilo tecnología que les había permitido escapar de la destrucción de la Tierra, saltando de un sistema a otro más rápido que los Borak podrían rastrearlos. El almirante Kyung-ho dirigió la siguiente gran operación humana. Su objetivo era incluso más ambicioso que un depósito de suministros. Los informes de inteligencia mostraban una colonia Borak poco defendida. Un mundo con más de 10 millones de civiles extraterrestres. ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó su segundo al mando. Atacar a un objetivo civil. El rostro de Kyung-ho era duro como el metal. No son civiles. Todos los Borak vivos apoyan al colectivo. Cada uno de ellos se beneficia del asesinato de otras especies. Se convirtieron en nuestros enemigos cuando destruyeron la Tierra. La flota humana se posicionó alrededor del mundo colonial Borak. A diferencia de los alienígenas, víctimas habituales, los humanos no se anunciaron ni exigieron nada. Simplemente comenzaron el ataque. Las naves dispararon armas destructoras de planetas Borak, capturadas contra las principales ciudades de la colonia. El mismo tipo de armas que habían... La Tierra destruida convirtió los hogares Borak en vidrio y ceniza. Por primera vez en la historia de su especie, los Borak experimentaron lo que se sentía al ver morir su mundo. Pero el ataque también era una trampa. El mundo colonial era un cebo, diseñado para atraer a la flota humana a una batalla mayor. Naves de guerra Borak ocultas habían estado esperando en las afueras del sistema asteroides, listos para rodear y destruir a los atacantes humanos. Almirante, masivo, la flota Borak emerge del hiperespacio, informó el oficial del sensor SEO. 200 naves, incluyendo 3 dreadnoughts, nos superan en número 4-1. Kyung-ho sonrió sombríamente. Entonces es una pelea justa. La batalla que siguió se conoció como la matanza de Kepler 438. El Vortag legaron esperando destruir unas cuantas docenas de naves humanas escondidas en el espacio. En cambio, encontraron una flota de guerra completamente armada que se había estado preparando para este momento durante 25 años. Las naves humanas se movían como bailarinas, usando su pequeño tamaño y velocidad superior para evitar las armas pesadas de los alienígenas. Dispararon las armas biológicas del Dr. Cho contra las naves Borak, observando cómo las tripulaciones enemigas murieron de adentro hacia afuera. Usaron transmisiones de guerra psicológica para convertir el colectivo especies aliadas entre sí. Y lo más importante, lucharon con una furia nunca vista en la galaxia. Todos los humanos de la flota recordaban la Tierra, recordaban a sus familias fallecidas y sus ciudades quemadas. Lucharon no solo para ganar, sino para hacer sufrir a sus enemigos. Cuando la batalla terminó, toda la flota de Borak fue destruida. Ni una sola nave extraterrestre escapó para informar lo sucedido. El mundo colonial de abajo era una roca muerta. Sus ciudades se derritieron y su población desapareció. Envíen un mensaje a todas las flotas humanas. Kyung-ho ordenó mientras observaba los restos que flotaban alrededor de su nave. Los Borak pueden ser derrotados, pueden morir igual que, como cualquier otra especie. Pero el oficial de inteligencia Eugene Lee descubrió que la victoria había llegado en un costo. Mientras estudiaba el equipo de comunicación Borak capturado, encontró evidencia inquietante de que la batalla había sido grabada por sensores ocultos. General Beck, tenemos un problema, informó por la red fantasma. Los Borak estaban estudiando nuestras tácticas durante la batalla. Nos dejaron ganar, así que podrían aprender cómo luchamos. La comprensión envió un escalofrío a través de la flota humana. Los extraterrestres se estaban adaptando a la guerra humana más rápido de lo esperado. Estaban aprendiendo a contrarrestar la tecnología de sigilo humana, velocidad humana y armas humanas. Están preparando algo grande, Eugene, continuó. 30 años después de la muerte de la Tierra, el almirante de flota Boam Lim se encontraba entre los restos de lo que una vez fue la mayor flota de la humanidad. El contraataque de Borak fue aún más devastador.
de lo que nadie imaginó. Un tercio de sus naves fueron destruidas, flotando como metal retorcido en el vacío. Los sobrevivientes fueron esparcidos por el espacio hostil, perseguidos como animales. Almirante, perdió contacto con 17 grupos de la flota, informó su oficial de comunicaciones. La red Ghostwire está dañada. Solo podemos conectar con la mitad de nuestras fuerzas restantes. Boram observó el sistema táctico pantalla, mostrando puntos rojos donde las naves humanas habían sido destruidas. Cada punto representaba a 1000 personas, la última restos de los hijos de la Tierra. Los Borjak se habían adaptado a las tácticas humanas más rápido de lo que nadie creía posible. ¿Cuántas naves? ¿Cuántos nos quedan?, preguntó. Quizás 250 repartidos en 12 sistemas estelares. Llegó el respuesta sombría. El buque insignia del general Bay fue destruido en la batalla de Wolf 359. La almirante Han ha desaparecido. Se presume muerta. Boram cerró los ojos y sintió el peso de la supervivencia de su especie presionando sobre ella. Habían luchado tan duro, se habían sacrificado tanto, solo para descubrir más cerca de la extinción que nunca. Pero en la hora más oscura de la humanidad, la salvación llegó de una forma inesperada. Fuente. En lo profundo del espacio neutral, el diplomático Sang-Wook Kim recibió una transmisión codificada en 1960 frecuencias que no la nave de hierro concordada, la espada de la retribución, que llama a los supervivientes humanos, dijo una voz, hablando en un inglés deficiente. Sabemos que nos escuchas. Tenemos una propuesta. Sang-Wook era el hijo del almirante Yu-Wan Kim, nacido en las naves de evacuación durante el vuelo desde la Tierra. Había pasado su vida aprendiendo idiomas extraterrestres y estudiando política galáctica, preparándose para el día en que la humanidad podría necesitar negociar con otras especies. Soy el diplomático Kim de la Armada de Resistencia Humana, respondió con cuidado. Indique su negocio, continuó la voz alienígena. Somos una especie que sobrevivió a los intentos de exterminio de Borak. Llevo mucho tiempo, esperando a alguien lo suficientemente fuerte como para herir al colectivo. Has demostrado que puedes hacerlo sangrar. Se organizó una reunión en las ruinas de una antigua estación espacial en territorio neutral. Sang-Wook llegó con un pequeño escolta, sin saber qué esperar. Lo que encontró, lo cambió todo. El hierro concordante no era una sola especie, sino docenas. Todos habían sobrevivido a los ataques de Vortag, gracias a la astucia, la suerte o la pura terquedad. Algunos se habían escondido en los espacios oscuros entre las estrellas. Otros habían huido al borde galáctico, donde el colectivo rara vez iba. Algunos incluso habían sobrevivido en mundos que Borak creía se habían esterilizado. Su líder era un ser llamado Nexar Prime, de una especie que se parecía a cristales andantes. Su gente había convertido toda su civilización en ciudades móviles que podían ocultarse dentro de asteroides, campos. Durante 300 años, hemos visto a Vortag fortalecerse, dijo Nexar Prime a través de un dispositivo de traducción. Nosotros hemos rescatado a quienes pudimos, salvado a quienes pudimos, pero nunca fuimos lo suficientemente fuertes para contraatacar hasta ahora. Ella le mostró a Sang datos de inteligencia de Wook que le helaron la sangre. Los Borak estaban preparando algo llamado la cosecha final. Planean minar toda la región del núcleo galáctico, destruyendo más de 400.000 millones de seres sensibles en el proceso. ¿Por qué nos dices esto?, preguntó Sang-Wook. Porque has hecho lo que nosotros no pudimos, respondió otro extraterrestre. Este era de una especie que se parecía a las arañas metálicas. Has atemorizado al colectivo. Por primera vez en su historia, actúan por miedo en lugar de confianza. El Concordato de Hierro había estado observando la guerra de la humanidad contra los Borak con gran interés. Habían visto la destrucción de los depósitos de suministros, el asesinato de comandantes colectivos, la guerra psicológica, que estaba poniendo a las especies clientes unas contra otras maestros. Ofrecemos alianza, dijo Nexar Prime.
sus tácticas y furia combinadas con nuestros recursos y conocimientos. Juntos podríamos realmente ganar. Pero la propuesta dividió a los humanos liderazgo. El comandante Ya Jin-Rou, quien se había convertido en uno de los líderes más importantes de la humanidad. Los invasores exitosos se opusieron a cualquier alianza con extraterrestres. Todas las especies de la galaxia se quedaron de brazos cruzados y observaron mientras. La Tierra ardió, dijo durante una reunión de emergencia del Consejo. ¿Dónde estaban estos valientes aliados hace 30 años? Esperaron a ver si podíamos herir a los Borak antes de ofrecer ayuda. Otros no estuvieron de acuerdo. El almirante Boram Lim vio la realidad práctica de su situación. Nos estamos muriendo, dijo sin rodeos. Los barcos se están averiando. Nuestra gente está agotada. Nuestros recursos casi se han agotado. Necesitamos aliados si queremos sobrevivir lo suficiente para vengarse. El debate se prolongó durante días en la red Ghostwire. Algunos humanos rechazaron toda ayuda alienígena y lucharon solos hasta el final. Otros argumentaron que derrotar a los Vortak era más importante que el orgullo. Finalmente, el Dr. Yuan Park, quien había estado trabajando en armas biológicas desde en su infancia, hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Era el hijo de Tamin, nacido en las flotas de evacuación y los criados en las colonias ocultas. He encontrado una forma de revertir el proceso de mejora de Borak, anunció durante una transmisión segura. Puedo devolverlos a su forma original más débil. Pero el procedimiento requiere sujetos vivos y equipo del que no disponemos. El Iron Concorded tenía ambos. Sus bases ocultas contenían instalaciones médicas y capturaron prisioneros de Vortak. Más importante aún, tenían información detallada, datos biológicos de la especie Borak original, antes de su mejora artificial. Podríamos liberar a su cliente, especies de dependencia bioquímica. El Dr. Park explicó. Imaginen si toda el colectivo se volvió repentinamente contra los Borak, porque ya no eran adictos a las drogas potenciadoras. El voto estuvo cerca, pero el pragmatismo venció al orgullo. La humanidad aceptaría aliados extraterrestres, pero solo en sus propios términos. No serían socios menores en la guerra de otro. Liderarían la alianza, o no habría alianza. En absoluto. La primera operación conjunta fue una prueba tanto de la determinación humana como de la extraterrestre. Compromiso. El comandante Ya Jin-Rou lideró una flota combinada para atacar una instalación de investigación de Borak que contenía datos sobre el proyecto de la cosecha final. Recuerden, les dijo a sus tripulaciones mixtas de humanos y extraterrestres, no somos amigos, somos armas que apuntan al mismo objetivo. Vigila a tus aliados tan cuidadosamente como vigilas a tus enemigos. Enemigos. El ataque fue un éxito total. La tecnología de sigilo humana permitió que la flota superara los sensores Borax. Alienígenas, las armas de energía atravesaron sus escudos. El centro de investigación fue capturado intacto junto con docenas de los científicos de Vortax y su base de datos completa. Pero la victoria reveló el verdadero alcance de lo que enfrentaron. La cosecha final no fue solo una operación minera. Fue un plan para rehacer toda la galaxia a la imagen de Borjak, con todas las demás especies muertas o reducidas a esclavos sin mente. Quieren convertir la galaxia en una máquina gigante, informó el Dr. Park, después de estudiar a los capturados. Datos. Todos los planetas serían minados. Todas las especies serían eliminadas o modificados en herramientas biológicas. El Borak sería la única inteligencia verdadera que quedaría. Almirante Seojin Kwan, que había sobrevivido a la destrucción de su flota en Wolf 359, propuso lo impensable. Ofrecemos al colectivo un alto el fuego temporal. Ella dijo, denles la oportunidad de rendirse y enfrentar el juicio de extinción. La sugerencia conmocionó tanto a los humanos como a sus nuevos aliados. La humanidad había pasado 30 años planeando venganza. Muchos no podían imaginar detenerse sin la aniquilación completa de Borak. Mataron a 12.000 millones de los nuestros, argumentó el comandante Rowe.
Destruyeron a nuestros caza. Nos cazaron como animales. ¿Por qué merecerían misericordia? Porque nosotros no lo son, respondió el almirante Quan. Si nos convertimos en monstruos para luchar contra monstruos, ¿qué sentido tiene ganar? El debate dividió la alianza incluso antes de comenzar. Algunos querían ofrecer Bort, tenía la oportunidad de rendirse y ser juzgado. Otros exigían nada menos que el exterminio total. Al final, decidieron dejar que el colectivo tomara la decisión. Se envió un mensaje al alto mando de Borak.a, a través de canales de comunicación capturados. Fue simple y directo. Ríndete ahora y enfrenta el juicio por tus crímenes, o la guerra total. Tienes un mes galáctico estándar para decidir. La respuesta de Borak fue rápida y predecible. En lugar de responder a la mensaje, lanzaron un asalto masivo a la flota de la Alianza. 3.000 colectivos, las naves, incluidas las más poderosas, los Dreadnoughts, atacaron la base alienígena humana, en el borde de la nebulosa Terminus. La batalla de la puerta Terminus duró 18 horas. Fue la batalla espacial más grande. Batalla en la historia galáctica con más de 4.000 naves, luchando en los gases arremolinados de la nebulosa. Naves humanas se lanzaron entre las enormes naves alienígenas, como insectos mortales. Las fuerzas del Concordato proporcionaron gran potencia de fuego y defensa pantallas. Pero la clave de la victoria fueron las armas biológicas del Dr. Park. Su sistema mejorado, los virus se propagaron por la flota Bortak, debilitando y muriendo a sus guerreros mejorados. Nave tras nave comenzaron a la deriva impotentes mientras su tripulación sucumbía a la degradación genética. Cuando terminó la batalla, todo el núcleo Borak, la flota, fue destruida. Entre los restos flotaba la nave insignia del alto comandante Vexal, el alienígena que personalmente supervisó la destrucción de la Tierra hace 30 años. Envía un mensaje a todos los mundos en espacio colectivo, ordenó el almirante Boam Lim, mientras inspeccionaba el campo de batalla. Ellos, Borg, no son invencibles. Pueden ser derrotados, pueden morir. La victoria tuvo consecuencias que se extendieron por toda la galaxia. En docenas de mundos, surgieron especies clientelares colectivas, en rebelión contra sus amos Borak. Las drogas de mejora biológica que los mantuvo leales y dejó de funcionar a medida que el virus del Dr. Park se propagaba a través de las redes de suministro colectivas. Pero la respuesta de Borak fue rápido y brutal. 35 años después de que la Tierra muriera, la flota suprema, el almirante Hai Wan-jung, se encontraba ante la flota de guerra más grande de la historia galáctica. Más de 10.000 naves de docenas de especies flotaban en formación alrededor de su nave insignia. Esta ya no era solo la venganza de la humanidad. Esta era la venganza de la galaxia. Última esperanza. Comandantes de flota. Les habla la almirante Jung. Habló por el sistema de comunicación que conectaba a todos. Barco de la enorme armada. Hoy terminamos para siempre con el colectivo Bortak. Por nuestros mundos muertos. Por nuestras familias asesinadas. Por cada especie que han destruido. Entre la flota había humanos que jamás habían conocido la Tierra, nacidos y criados en la oscuridad entre las estrellas. General Minho Choi lideró las fuerzas de asalto terrestre, soldados que habían pasado toda su vida entrenando para este momento. Eran más rápidos que sus antepasados, más fuertes por la vida en gravedad artificial, y más duros que el acero de décadas de pérdidas. Recuerden su entrenamiento, sí, dijo Minho a sus tropas mientras preparaban sus naves de desembarco. Los Borak son más grandes y fuertes, pero nunca se han enfrentado a un enemigo que quisiera matarlos tanto como nosotros. En su móvil en el laboratorio, la doctora Zorra Yun realizó los preparativos finales para el arma definitiva de la humanidad. Era la ingeniera Dong Hyun, la hija de Yun, criada en las colonias ocultas y entrenada en guerra biológica desde la infancia. La hija de su padre. El trabajo en el diseño de naves había mantenido viva a la humanidad. Su trabajo decidiría si ganaban o perdían. El virus está listo, informó al almirante Young. Una vez desplegado, se extenderá por todos los Borak de la galaxia en cuestión de días. Los cuerpos mejorados se descompondrán y recuperarán su forma original, más débil. El arma era elegante en su crueldad. Los Borak se habían vuelto dependientes de mejoras artificiales para convertirse en guerreros perfectos.
El virus del Dr. Jun. Quítales eso, dejándolos tan débiles y vulnerables, como lo habían sido antes de que comenzaran su conquista de la galaxia. Pero el peso moral del arma preocupó a algunos líderes de la Alianza. ¿De verdad vamos a delegar una especies?, preguntó Nexar Prime del Concordante de Hierro. Esto es genocidio, igual que lo que le hicieron a los demás. El rostro del almirante Jung era duro como el metal de su barco. Eligieron este camino cuando destruyeron la Tierra. Todos los Borak vivos tienen sangre en sus manos. Cada uno de ellos se ha beneficiado del asesinato de especies inocentes. El asalto final comenzó con ataques coordinados en los 12 mundos centrales de Borak simultáneamente. La almirante Taeyong Kim, hija del almirante que había muerto con la Tierra, lideró el ataque al mundo trono del colectivo. El capitán Do-Hun Lee coordinó los ataques en los otros 11 sistemas, pero el Borak se había preparado para este día. Mientras la Alianza, la flota entró en sus sistemas locales y se pusieron en funcionamiento redes de defensa masivas, armas destructoras de planetas que una vez destruidos. Otros mundos ahora atacan las naves atacantes. Están usando sus propios mundos natales como fortalezas, según se informa. Capitán Lee. Todas las ciudades importantes se han convertido en bases militares. Todas el civil ahora es un soldado. La batalla por los mundos centrales de Borak fue diferente a todo lo que la galaxia había visto, jamás visto. El espacio mismo parecía arder mientras miles de naves intercambiaban fuego a través de múltiples sistemas estelares. Naves furtivas humanas se desplazaban entre enormes acorazados alienígenas. Armas de energía concordadas, punto tallada a través de la armadura de Borak. En la superficie del mundo del trono, las fuerzas terrestres del general Minho Choi lucharon a través de ciudades que se habían convertido en armas gigantes. Cada edificio era una fortaleza, cada calle era un campo de exterminio. Los defensores de Borak lucharon con la furia de una especie que sabía que estaba a punto de morir. No se rendirán, informó Minho al almirante Jung. Incluso estando rodeados, incluso cuando, derrotados, luchan hasta la muerte. Esto fue lo que 35 años de odio habían creado. Los Bora ya no podían imaginar un universo donde no fueran la especie dominante. Preferirían morir que vivir en una galaxia gobernada por otros. En el espacio sobre el mundo del trono, el almirante Jung se enfrentó a la decisión más difícil de la historia de la humanidad. El arma del Dr. Jung fue cargado y listo para desplegarse. Una palabra suya iniciaría el proceso que convertiría a cada Borak mejorado en galaxia de vuelta a su forma original e indefensa. Pero el filósofo capitán Yunuk Shin, uno de los pocos humanos que aún recordaba las costumbres pacíficas de la Tierra, hizo una última súplica de clemencia. Almirante, ganó. El colectivo está roto. Sus flotas están destruidas. Podemos ofrecerles la misma opción que les dieron a nuestros antepasados. Rendirse y enfrentar el juicio o extinción. Yang observó la pantalla táctica que mostraba la devastación a su alrededor. Las naves de la Alianza ardieron junto a las naves Borak. El espacio, alrededor de los 12 mundos centrales, se llenó con los restos de ambos bandos. Millones ya habían muerto en la batalla final. Envía el mensaje. Ella ha decidido. Una oportunidad. Ríndete ahora o enfrenta la extinción biológica. La transmisión se envió al Alto Consejo Borak en su mundo trono. Fue simple y directa. Sus flotas están destruidos. Sus mundos están rodeados. Ríndanse y enfrenten el juicio por sus crímenes. O desplegaremos un arma que acabará con vuestra especie para siempre. La respuesta de Borak. No vinieron con palabras, sino con acciones. En las profundidades de su mundo trono, ellos activaron su propia arma del fin del mundo. En lugar de aceptar la derrota, destruir todo su sistema solar y llevarse consigo a tantos enemigos como sea posible, almirante, energía masiva, se detectó una acumulación en el núcleo del planeta, informó el oficial de sensores de Jung. Van a destruir su propio mundo. La explosión destruirá todo en este sistema. Jung tuvo segundos para tomar la decisión que definiría la humanidad futuro. Podría ordenar una retirada inmediata y salvar la flota de la Alianza, pero eso permitiría que los Borjak escaparan y continuar sus campañas de destrucción. O podría desplegar el arma de arco inmediatamente, con la esperanza de inutilizar el dispositivo del fin del mundo
antes de que pudiera activarse. Desplieguen el virus, ordenó a todas las naves acelerar al máximo para alejarse de el planeta. Tenemos quizás 10 minutos antes de que su mundo explote. Las armas del Dr. Jun se propagan desde la flota de la Alianza. Como un viento invisible, atravesó a Borak, escudos y armaduras como si no existieran, diseñado para atacar los marcadores genéticos específicos de su biología mejorada. En la superficie del mundo del trono, los guerreros Borak comenzaron a desplomarse a medida que sus cuerpos mejorados fallaban. La fuerza aumentada se desvaneció. Sus reflejos mejorados se ralentizaron. Sus mejoras de inteligencia artificial se apagaron. En el centro de comando subterráneo, el Alto Consejo de Borak se encontró incapaz de completar la activación secuencia para su arma del fin del mundo. Sus mentes mejoradas ya no podían procesar los complejos cálculos necesarios, pero el arma ya estaba parcialmente activada. El núcleo del planeta continuó desestabilizándose, avanzando hacia una explosión que esterilizaría todo el sistema. Todas las fuerzas terrestres, evacuación inmediata, ordenó el general Choi, mientras observaba a los soldados Borak a su alrededor tropezar y caer como niños. El planeta morirá si nos detenemos, ellos o no. El almirante Jung tomó la decisión final de mando que resonaría a lo largo de la historia galáctica. En lugar de retirarse para ponerse a salvo, ordenó a la flota de la Alianza que se acercara al mundo moribundo. Todas las naves con rayos tractores apuntan al principales centros de población, ordenó. Vamos a evacuar a todos los que podamos, antes de que este mundo explote. Fue un acto de misericordia que conmocionó a ambas partes. Incluso mientras el arma del fin del mundo de Borak se dirigía hacia la detonación, las naves humanas se arriesgaron para rescatar a sus enemigos. Rayos tractores levantaron ciudades enteras, llenas de Borak ahora indefensos, de su mundo condenado. El planeta explotó. En un destello de luz visible a través de la galaxia, donde había estado el mundo trono de Borak, ahora solo había una nube de gas y escombros. Pero en las bodegas de carga de las naves de la Alianza, miles de antiguos guerreros Borak apiñados. Ya no eran los supersoldados mejorados que habían aterrorizado la galaxia. El arma de arco continuó extendiéndose por el espacio Borak. Mundo tras mundo, los extraterrestres mejorados se encontraron débiles y confundidos a medida que su biología artificial fallaba. Su imperio se construyó sobre la superioridad tecnológica y los guerreros mejorados se desmoronaron en cuestión de días. Pero la victoria tuvo un costo terrible. El colectivo Borak estaba destrozado, pero era la mayor parte de la civilización galáctica. Sectores enteros habían sido devastados por la guerra final. Billones de seres murió en la lucha. La galaxia necesitaría siglos para recuperarse del daño. La almirante Young se encontró en el mando, no solo de la flota de la Alianza, sino también de la tarea de reconstruir la sociedad galáctica. El antiguo cliente de Borti. Las especies recurrieron a ella en busca de orientación. Los supervivientes de los mundos destruidos necesitaban nuevos hogares. Los prisioneros Borak capturados necesitaban comida y refugio. ¿Qué hacemos con ellos?, preguntó el general Choi, señalando a un grupo de antiguos guerreros Bortak que estaban sentados en la cubierta de su barco, como niños perdidos. Sin gracias a sus mejoras, eran físicamente débiles y mentalmente lentos, no más peligrosos que los civiles humanos. Jung estudió a los alienígenas que una vez fueron de su especie, su mayor enemigo. Parecían asustados y confundidos, incapaces de entender qué les había sucedido a ellos o a su imperio. Los someteremos a juicio, decidió. Que la galaxia los juzgue por sus crímenes, pero no asesinamos a prisioneros indefensos, sin importar lo que hayan sido alguna vez. 50 años después del fin de Tras la Guerra, la embajadora Yun Sunam se presentó ante la nueva Asamblea Galáctica. Era descendiente de los supervivientes, nacida en las colonias reconstruidas que ahora salpicaban el espacio humano. Las cicatrices de la antigua guerra había sanado, pero las lecciones persistían. La pregunta que acecha a nuestro nuevo orden, la pregunta que les dijo a los representantes de decenas de especies, es si una civilización nacida de la venganza puede aprender a construir la paz. La humanidad había ganado su guerra contra el colectivo Bortak, pero la victoria había cambiado ellos para siempre.